¿Quién me diría a mí que un día yo me encontraría delante de un gran público como esta noche aquí para exaltar la magnificencia de tan divina figura, para pregonar a los cuatro vientos la fe de Málaga hacia el Señor de Málaga? Porque ¿quién puede dudar de lo que significa hoy este sagrado titular para todos los malagueños? Hasta personas sin fe cristiana se conmueven ante su presencia. Y es que el cautivo es más que la Alcazaba, que Gibralfaro y la Farola, que el mismísimo parque o la catedral. Decir cautivo es hablar de miles de personas que ponen su fe en lo que representa. Es esperanza para el que tiene miedo y es alegría para el que se refugia en él. Miles de historias me contaron en torno a su figura, a su leyenda, y yo no tengo por qué dudar. Es más, no dudo de lo que es evidente cuando acarrea esta cantidad de fieles que le siguen la noche del lunes santo. Algunos de los hermanos de esta cofradía, como el eterno patriarca Pepe París, al cual he tenido dándole la tabarra durante todo este tiempo. Pepe, gracias. Me contaron historias realmente emotivas y hoy me gustaría hacer referencia a algunas de las cuales me trasladaron. Por ejemplo, la de aquel hombre de unos 70 años que sin permiso de nadie se agarró a uno de los varales del trono del cautivo poco antes de su salida procesional. Al ser visto, se le pidió que abandonara dicho lugar, pero el hombre increpó con dureza diciendo: «Nadie me moverá de aquí, nadie. Para quitarme, antes me tienen que matar». Aquel ferviente seguidor contó su historia. Su hijo andaba en silla de ruedas y él había pedido al Señor de Málaga que lo ayudara a volver a andar. Los hermanos cofrades entendieron y dejaron que aquel hombre portara sobre sus hombros la luz de su esperanza. Y debido a su avanzada edad, hubo de abandonar su puesto en el puente de la Aurora. Al año siguiente, su hijo paralítico acompañaba a la procesión por su propio pie entre los miles de penitentes. Otra de las historias que me sorprendieron fue cuando me contaron que se advirtió entre el río de promesas a un hombre de unos 30 y tantos años avanzando de rodillas detrás de la procesión. Ya en la tribuna de los pobres, el hombre sangraba y alguien se acercó a él llamando su atención. Su esfuerzo hecho promesa estaba más que justificado. Quería dar las gracias a Jesús cautivo, del que era especialmente devoto, por haber salvado a su hija de una mortal caída desde un 5º piso. Un toldo propició lo que podía haber sido una gran tragedia. Y especialmente me conmueve la historia de una madrugada lluviosa en Málaga. En la verja de la iglesia de San Pablo, a las 2 de la mañana, un hombre grita desesperado, zarandeando los hierros mientras la lluvia se funde con sus lágrimas. Cautivo, sálvala, por favor. Yo sé que solo tú puedes hacerlo. Yo sé que tú lo harás porque es la única hija que tengo. Y los médicos dicen que no tiene remedio, que se muere, que se muere. Sálvalo, por favor, sálvala. No dejes que mis plegarias se las lleve el viento. Los vecinos se asomaron a las ventanas al oído de sus lamentos. Alguien que tenía la llave del templo se apiadó de este ser necesitado de ayuda celestial y lo invitó a entrar dentro. Postrándose a los pies de Jesús cautivo, pudo darse finalmente el encuentro. Parece ser que los médicos, cuando el hombre volvió al hospital, le informaron de una mejoría inesperada en su hija, tras el accidente brutal de automóvil del que había sido víctima unas horas antes. Aquel hombre supo que el cautivo le había escuchado y la muchacha, al cabo de un tiempo, se recuperó milagrosamente.
Fe ciega, fanatismo, credulidad e ingenuidad, superstición, ¿qué más da? El caso es el efecto que provoca en tantísimas personas de diferente condición esa figura humilde y sencilla que un día tallara con el arte de sus manos entre 1938 y 1939 José Gabriel Martín Simón. El escultor granadino inició su formación en el taller de su tío Pablo Loizaga, colaborando en la decoración ornamental del actual edificio del Gobierno Civil de Granada antes de cumplir 20 años de edad. De ahí pasó, como muchos escultores de la época, al de Navas Parejo, realizando numerosas obras que obviamente aparecen firmadas por el titular del taller, como la Virgen de las Tres Avemarías del convento de los Padres Capuchinos, varios panteones ubicados en el primer patio del cementerio y del sagrario para los Padres Agustinos, etc. Asimismo, es el principal ejecutor del tabernáculo del altar mayor de la Catedral Granadina. Hacia 1930 se establece definitivamente en su propio taller y en los 30 años siguientes realiza lo más copioso de su producción, que a partir de entonces se decanta en el terreno religioso, debido a los acontecimientos derivados de la Segunda República y la Guerra Civil. En Málaga y su provincia realiza numerosas imágenes procesionales, entre las que cabe destacar la de nuestro Padre Jesús cautivo y Jesús de la Sentencia. Desde 1960 realiza tallas y relieves por encargo de los hermanos de San Juan de Dios y que se encuentran dispersos por las casas de la Orden de España e Iberoamérica. En Granada es bien conocido el frontal de plata que repuja para la Basílica del Santo. Un San Juan de Dios, para Gaucín, es su última escultura de gran tamaño, pues los últimos años de su vida los dedicó al repujado y a la talla de imagen de pocas dimensiones como la Inmaculada, copia de las de Alonso Cano, pocos meses antes de su muerte acaecida en el año 1971. Se comenta que tras esculpir la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, quedó ciego, hecho incierto y que hay que atribuir a la leyenda. Lo que sí es cierto, sin duda alguna, es que el cautivo fue encargado al autor para representar a un exeomo de talla completa, en la que lucía la túnica, la típica pureza como prenda única en su cuerpo desnudo. Cuando don Balbino Santos Olivera, obispo de Málaga, por aquella época vio el resultado final, puso todo tipo de impedimentos para bendecir la imagen, alegando la ambigüedad que ofrecía la perfección de las formas corporales de la talla. Así fue como Jesús cautivo hubo de ser cubierto con una túnica de muselina morena en su primera salida procesional, después de haber sido bendecido el 19 de mayo del año 40 por el padre Furet, capellán de la catedral y párroco de la iglesia de Santo Domingo, antes ante la negativa total de hacerlo el mencionado obispo. Y como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Y gracias, posiblemente, a este casual contratiempo, se convirtió en el de la túnica blanca. Y después de probar con diferentes tejidos, el cautivo se afianza en su totalidad en los años 50, cuando lo engalanan con su característica túnica de piel de ángel, que será el éxito total para una imagen convertida ya para siempre en mítica.